Hoy día vamos a hablar sobre la sanación de útero, en qué casos nos ayuda, cuáles son los temas que podemos trabajar desde lo más físico, lo más sutil, lo emocional, lo transgeneracional. Hay muchos niveles que podemos abordar desde el útero, entendiendo el útero como un lugar muy privilegiado, un lugar de memoria, donde hay memorias ancestrales, donde hay patrones relacionados a nuestro género, donde hay mandatos, prohibiciones, donde hay parasitaje energético, donde hay memorias de dolor, donde queda muchas veces atrapada la energía de nuestras exparejas, de los hijos no nacidos, pérdidas, abortos, vivencias violentas, abusos, todo tipo de desvalorización, se ve reflejada en la zona del útero. También desde aquí vamos a gestionar nuestra relación con el placer, la creatividad, con la comida, con la autoestima, el merecimiento. Es la zona donde nuestra energía femenina se aloja y si esa energía está vibrando, ¿cierto? En el merecimiento, en el autoamor, en la autoescucha, va a atraer a sí misma ciertas cosas, porque la energía femenina es magnética. Sin embargo, si esa energía femenina está vibrando en la desvalorización, en el abuso, la violencia, en el conflicto, vamos a traer ese tipo de situaciones que nos van a espejear nuestra herida. Ya, ahora, el trabajo no es sentirnos culpables, ¿cierto? Sino entender que es nuestra energía la que atrae, porque esa es la cualidad de la energía femenina. Es magnética, ella atrae hacia sí lo similar. ¿Cuál es el punto? Que es energía inconsciente. Entonces, mi mente puede decir, por ejemplo, oh, yo merezco un buen amor, merezco un buen trabajo, merezco una buena vida, pero la información que está en mi útero no dice lo mismo. La información que está en mi útero dice, yo no soy valiosa, a mí nadie me quiere, a mí todo me sale mal, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Todavía hay información quizás de una relación tóxica, todavía quizás hay información de un embarazo que no llegó a término, todavía hay información de un abuso. Y esas memorias de dolor hacen que yo no pueda atraer a mi vida lo que yo quiero porque no atraemos desde el consciente, atraemos desde el inconsciente. Acuérdense que el universo habla un lenguaje simbólico, lee nuestra vibración, no nuestras palabras. Yo no saco nada con decretar si interiormente no me siento merecedora, si interiormente no me siento abierta y receptiva también para recibir esas bendiciones que yo estoy pidiendo, ese amor que yo estoy pidiendo, esa buena vida que estoy viviendo. Cuando hay un conflicto interno respecto de la culpa, de la vergüenza, de la desvalorización femenina, no sabemos cómo tomar todas esas cosas que por derecho propio nos corresponden. Entonces, en una sesión de sanación de útero, ¿qué trabajamos? Primero, hay que ver qué es lo que nos lleva a tomar una sesión de sanación de útero. Puedo estar teniendo un problema físico, un diagnóstico, puedo estar teniendo un problema, por ejemplo, con mi creatividad, con mis talentos creativos, puedo estar teniendo problemas sexuales, reproductivos, hormonales. Cualquiera de estas cosas nos va a alertar respecto de que quizás necesito abordar la conciencia, la memoria y la información de esta zona desde un enfoque que no es solo médico, por ejemplo. Desde un enfoque que sea transgeneracional, desde un enfoque que sea energético, desde un enfoque que sea mucho más holístico en ese sentido. Entonces, partimos por nuestro motivo de consulta, que puede ser también algo más subjetivo. Podrían ser las relaciones de pareja, podría ser mi autoestima, podría ser mi relación con el dinero, podría ser la relación con mi mamá o con mis hijos, porque desde ahí también es cómo vivimos nuestros afectos, nuestra entrega y nuestra capacidad de dar y recibir. Entonces, cualquiera de esos ámbitos nos va a servir para entender por dónde tenemos que entrar a esta memoria, a este campo emocional que está ahí moviéndose, que está como coexistiendo. Entendamos que las memorias que nuestro cuerpo guarda no tienen que ver con el presente, es como que las memorias son atemporales, está todo pasando en el mismo lugar, al mismo tiempo, el abandono de mi abuela, el abuso de mi tía, la pérdida de mi mamá, o sea, todas esas cosas están coexistiendo, por eso no solo tienen que ver con nuestro inconsciente personal, también tienen que ver con nuestro inconsciente familiar. En el inconsciente familiar hay muchas memorias que quizás yo no conozco, pero son parte de mi herencia. Y a veces, por una lealtad inconsciente de género, el hecho de haber nacido mujer, tengo que cargar con ciertos patrones, yo tomo eso y lo repito. Pero todo esto desde el inconsciente. Entonces, nuestro trabajo es trabajar esas memorias, liberarlas, limpiar, ordenar, resignificar lo que sea que hayan vivido mis ancestras, lo que sea que haya vivido mi infancia, lo que sea que haya vivido mi adolescencia, lo que sea que me haya pasado en relación al embarazo, a la pareja, es ir limpiando. Entonces, primero trabajamos con el síntoma o emocional, mental,
creativo, físico que nos esté dando problemas. Esa es nuestra puerta de entrada. Pero a partir de eso hay varios temas que vamos a trabajar. Hay una entrevista previa, ¿cierto? Donde vamos a preguntar si tienes hijos, si has tenido pérdidas, si has tenido abortos, cómo son tus relaciones sexoafectivas, ¿cierto? Si tienes una buena conexión con el placer, si hay algún diagnóstico, alguna patología que hayas desarrollado, si tienes algún problema hormonal, reproductivo. Eso es importante tenerlo como antecedente, porque puede ser que desde mucho antes tu cuerpo te haya estado tratando de mostrar a través de síntomas o enfermedades que algo estaba pasando a nivel uterino, a nivel de autoestima, a nivel de la gestión de tus emociones. A veces pasa mucho tiempo antes de que la mente se haga cargo de ese tema, pero el cuerpo siempre nos va dando señales. Así que tenemos que tener ojo entonces con qué es lo que nos trae a consulta. Podría ser, por ejemplo, la pareja y decir, mira, siento que tengo un patrón de pareja, que necesito trabajarlo, necesito hacerme consciente. Y claro, ahí vamos a tener que buscar si hay un patrón transgeneracional, si hay una lealtad, si hay una sentir o una creencia respecto de los hombres que hace que yo atraiga ese tipo de hombres porque esa es la creencia que tengo. También podemos trabajar, por ejemplo, cuando hay problemas reproductivos. ¿Cuál es el mandato? ¿Por qué hay problemas reproductivos? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no puedo llevar una gestación a término? También muchas veces la explicación está en lo transgeneracional. Mujeres que lo pasaron muy mal siendo madre o mujeres que pusieron en riesgo su vida al gestar, al parir, y eso queda en nuestro inconsciente como un tope, como una barrera que nos resistimos porque nos da miedo, porque en el fondo pone en riesgo nuestra sobrevivencia. Y claro, desde el consciente uno dice, no, pero estamos en otra época, ya no pasa lo mismo, hay mucha más... Pero claro, en el inconsciente esto no cuenta. En el inconsciente simplemente se ve eso como, por ejemplo, el embarazo como un riesgo, la pareja como un riesgo, la independencia como un riesgo, el placer como un riesgo, porque alguien en nuestra historia familiar lo vivió de manera dolorosa y quedó esa memoria ahí guardada y se nos hace presente. Pero no se nos hace presente para que la repitamos o para que escapemos de eso, sino para que lo resignifiquemos, para que podamos, a partir de ese dolor, transformar esa experiencia en conocimiento, en sabiduría y podamos cortar con esos patrones y al mismo tiempo liberar a nuestra descendencia, a futuras generaciones. Y da lo mismo quizás si una persona no tiene hijos, pero probablemente tiene sobrinos, tiene primos, tiene un montón de otros familiares que también puede recaer en ellos tus heridas, tus bloqueos, tus conflictos de desvalorización. De la misma forma en que nosotros puede recaer no sé, el conflicto de la tía que murió soltera, por ejemplo. No tiene quizás una relación, no es mi madre, no tuvo hijos, pero sí va a recaer, por ejemplo, ese miedo a la soledad, o ese miedo a no encontrar pareja, o esa desesperación a tener a alguien, y estamos reviviendo el conflicto. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de conflicto? Bueno, más que un conflicto es una realidad de la que muchas mujeres no tenemos conciencia. ¿Por qué? Porque a través de nuestros intercambios sexuales nosotros vamos tomando energía de nuestras parejas y eso va quedando en nuestro útero. Si yo no sé trabajar con mi energía sexual, si yo no sé movilizar esa energía al momento del acto sexual, al momento del orgasmo, y la puedo hacer circular por mi cuerpo y por mis campos energéticos, la energía se queda estancada en el útero. Y eso genera primero apegos emocionales, dependencias afectivas, genera también un clima emocional súper rancio, porque yo me quedo con mucha energía que mi pareja no puede manejar, porque los hombres no tienen un mecanismo de depuración emocional como lo tenemos nosotras a través de la menstruación, ¿cierto? Yo me quedo con energía psíquica de esa persona que no la tiene resuelta, me quedo yo y esa persona empieza a generar un rechazo hacia mí porque le estoy espejeando conflictos que él nunca ha querido ver. Entonces, claro, al final se dañan las relaciones, muchas veces las relaciones se terminan, pero el parasitaje energético continúa, porque no hemos hecho este trabajo de ciclar, de resignificar, de elevar la energía. Hay varias técnicas que podemos compartir también para poder resolver de aquí en adelante, pero el punto es con las parejas hacia atrás. Si han habido episodios de violencia, de abuso, de maltrato, también esa información va a quedar en nuestro útero porque hay una sensación de que esto me pasa por ser mujer, o por ser bonita, o por ser joven, o por ser sensual. Eso está en el imaginario familiar, eso está en la historia hacia atrás. Mi mente puede decir, no, no tiene nada que ver. Claro, pero tu mente es racional. El inconsciente opera en una lógica que es irracional. Entonces, ahí tenemos que hacernos cargo de limpiar las memorias de nuestras exparejas, energía, resignificar esa memoria, honrar a nuestra pareja, restituir las almas de los niños no nacidos, ya sean abortos, pérdidas, puede ser que incluso un hijo haya muerto a poco tiempo de nacer,
también esa energía vuelve al útero porque el último lugar que ese ser conoció como su casa, como un lugar seguro, fue nuestro útero. Y muchas veces pueden haber pasado 60 años y una mujer sigue cargando con la energía y con la memoria y con la conciencia de su hijo muerto. Entonces, necesitamos nosotros liberarnos, pero también necesitamos liberar a ese ser para que siga su camino evolutivo, porque claramente su destino no puede ser quedarse en un limbo esperando que yo lo suelte. Y muchas mujeres tampoco quieren soltar porque es lo único que les queda de su hijo, lo único que les queda de eso que vivieron y que fue doloroso. Pero reteniendo esa memoria no le estamos haciendo un favor a nadie, ni a nosotros, ni a ese ser que nos eligió como madre, aunque no haya podido tomar la vida. Y también porque si queremos tener nuevos hijos, esa energía va a estar en nuestro útero cuando estemos gestando y ese nuevo ser va a tener que coexistir con esa pulsión de muerte, lo que para un ser en gestación es muy difícil. Muchos niños nacen con problemas, con el cordón enrollado, con sufrimiento fetal, y ese sufrimiento los puede acompañar a lo largo de toda la vida porque como está presente esa pulsión de muerte del hermano no nacido durante 9 meses en el útero materno, es como una segunda piel. Incluso hay casos documentados de niños que tienen depresión, de intentos de suicidio, de conductas autodestructivas relacionadas con estas memorias gestacionales. Entonces, son muchas las cosas que podemos trabajar a nivel de útero. ¿Ya? Lo primero es, identifica tu motivo de consulta. Puede ser más de uno, por supuesto. Segundo, si es algo físico, lo vamos a trabajar desde la biodecodificación, ¿cierto? Vamos a entender qué es lo que la enfermedad nos vino a mostrar, en qué fase del conflicto está, vamos a liberar esas memorias, ¿cierto? Yo trabajo con técnicas de sanación, pero también vamos a trabajar desde lo transgeneracional, cuáles son las memorias de dolor, cuáles son las lealtades, cuáles son los condicionamientos que estás cargando por el hecho de ser mujer, por el hecho de integrar tu linaje femenino, con quién estás estableciendo una lealtad, cuáles son los patrones de relación que tienes, porque eso también refleja la dinámica entre hombres y mujeres dentro del árbol genealógico. Y también vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el merecimiento, la abundancia, que se vincula un poco más a nuestra infancia, a la madre, a la información que recibimos respecto de si somos valiosos o no. Y eso también se puede trabajar. Así que te dejo esta opción. Yo generalmente acompaño la sanación de útero con terapia floral para que en el mes después de la sesión puedas ir decantando las emociones y tengas el apoyo de la terapia floral para poder sostener este proceso de cambio de conciencia y este cambio de vibración finalmente, que es llevar nuestro útero a una conciencia de merecimiento, de placer, de autoescucha y de autoconocimiento.